¿Cuántos están prestos a escuchar la palabra del Señor y a recibirla en bendición, en paz, viendo una respuesta de nuestro Dios? Hoy están dormidos todavía. El título de esta predicación se llama Apasionados para crear una atmósfera para su presencia. ¿Cuántos de nosotros queremos hoy recibir y creer que a través de nosotros hay una atmósfera de gloria con la presencia de Dios? Déjenme decirle en esta mañana que la atmósfera no lo hace el ministerio de adoración, lo hacemos nosotros con nuestro corazón para adorar a Dios. Vámonos a Mateo 11 y 12, capítulo 11, versículo 12, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. A veces nosotros no entendemos que el reino de Dios no solamente es paz, sino que nosotros como cristianos vivimos en un continuo ataque. Podemos tener paz, pero la palabra de Dios me dice que solamente los violentos arrebatan. Quiere decir que constantemente tenemos que batallar para buscar algo, porque el enemigo siempre va a poner obstáculos para que tú te quedes en el camino. Por eso que la palabra de Dios me dice: muchos son los llamados, muchos son los escogidos, pero pocos son los que llegan a la meta. Y nosotros tenemos que entender que el reino de Dios sufre violencia con aquellos que creen la palabra de Dios. No violencia de golpe, porque para violento el mundo, sino en el plano espiritual. No podemos quedarnos con lo poco, sino anhelar más de aquella presencia a la cual nos está llamando, nos escogió y nos puso nombre. Tenemos que aprender a provocar en nuestras vidas presencia de Dios. Amén. ¿Qué es la presencia? La presencia de Dios es la persona de Dios mismo revelado en un tiempo específico. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted lo siente. Su presencia es tangible. Usted puede sentirla, verla y oírla. Los que somos buscadores de la presencia de Dios y anhelamos y buscamos en la intimidad y intercedemos, podemos entender que cuando tú buscas del Señor, algo comienza a suceder en el lugar donde tú estás. Así sea en la habitación donde tú escojas, pero Dios es el que gobierna mi vida y quiero que siga gobernando mi corazón. No quiero otro Señor sino mi amado Jesús. Esta semana le decía, cuando estaba dando clase, llegó un momento que me inspiré tanto en el Señor, en la palabra, que me apasioné tanto que me olvidé de la hora. Y era que no podía. Yo soy apasionada por la palabra. Me encanta ver lo que Dios hace, cómo me habla, cómo me dice las cosas que hace. O sea, y cuando me muevo en la área que es el fuerte mío, yo digo: Dios mío, cómo la gente no entiende esto. Y esto es tremendo. La presencia es una atmósfera que envuelve todo tu ser. Es un momento en el tiempo como una sombra que te cubre. Y esto es tremendo, porque la gente puede escucharme y decir: pero ¿por qué yo no siento nada? Muy fácil. ¿Por qué no puedes sentir o percibir la presencia de Dios? Porque a veces cuando el culto está encendido, o cuando ahorita una adoración que me invita a buscar el rostro de Dios, a buscar la intimidad, a buscar que el Señor comience a sanar y restaurar mi vida, Dios comienza
a tocarme, pero no siento nada. ¿Por qué no siento nada? Porque mi vida está llena de pecado, de iniquidad y de maldiciones que no me permiten entrar al lugar de la presencia. Donde hay pecado no puede estar Dios. Y es tremendo porque cuando escuché al apóstol, cuando entró en medio de la adoración, él dijo algo. Yo dije, Dios mío, estamos en sintonía. Dios creó a Adán y lo puso en el Edén. Y en el Edén era el lugar adecuado donde Dios puso al hombre para que percibiera y estuviera en una atmósfera de gloria con Dios. Había una comunión con Dios. Podíamos verlo cara a cara. Podíamos conversar. Dios era amigo del hombre, de Adán, y Adán era amigo de Dios. Pero cuando llega el pecado, dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede adorar a Dios y sentir su presencia cuando su vida está llena de pecado e iniquidad. Cuando los corazones no están dispuestos a entregarle a Dios lo que te aparta de Dios, esos corazones jamás sentirán la presencia de Dios. La misericordia los alcanzará, pero jamás podrán entrar en el atrio, en el lugar donde el Señor se presenta y puedes verlo cara a cara. Hello. Cuando la vida de un ser humano cristiano que conoce al Señor, sea cual sea el ámbito donde tú estés, y tu vida huele a pecado, la presencia jamás podrá estar ahí. Porque la presencia de Dios te demanda entrega. La presencia de Dios te demanda santidad. La demanda de Dios es tan grande sobre tu vida que cuando tú te postras delante del Señor, tú le entregas a Dios lo que te aparta de Él. Y comienzas a cerrar puertas. Para entrar en la presencia yo tengo que adorar. Y para poder adorar yo tengo que conocer la palabra de Dios. Son dos cosas importantes. Hay gente que conoce la palabra. Hay gente que adora a Dios, pero está vacía por dentro. Porque vive una falsa santidad, una mentira que se la colocó el diablo y en su vida la convierte en verdades, pero es una mentira. Porque si cuando el Señor está contigo, la presencia de Dios va contigo, la sombra de Dios comienza a manifestar algo sobre ti y sobre lo que está a tu alrededor. La gente que conoce la presencia de Dios, que tiene el toque, que es convertido, que camina con Él, siente algo diferente y su vida jamás será igual. Los que conocemos ese lugar, llegamos con un corazón arrepentido y humillado delante del Señor, dispuestos a pagar el precio. Y mire qué tremendo es. Vámonos a Isaías 59:2. Un momentico. Chandarabacanda. Oh, santo Dios. 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo es esto. ¿Cómo Dios te va a escuchar cuando tu vida está llena de iniquidad y de pecado? Cuando el Señor va y ve tu corazón, pero tu corazón le dice a Dios: no, Señor, yo voy a hacer como yo digo, como yo quiero, no como tú me estás diciendo. Esto me duele, esto me gusta, esto es lo que yo quiero, alimentando la carne, pero dejando morir el espíritu. Porque la gente que vive en la carnalidad mata el espíritu,
Mata lo espiritual para que después venga la muerte natural. Hello. ¿Todavía están aquí? ¿Todavía están aquí? ¿Quieren más? Es que yo no siento nada porque la profeta no está predicando bien, porque ella no vive en una santidad, porque yo no siento nada. Qué bueno que lo dices. ¿Sabes por qué? Primero examina tu corazón delante de Dios y después ven a juzgar el mío, porque el mío me lo juzga Dios. Hay gente que tiene por costumbre juzgar y criticar al otro, pero no se ven lo que están dentro de vestiduras manchadas, vestiduras de iniquidad, vestiduras de maldición, y critican y juzgan al que sí está haciendo algo por Dios, el que se está esforzando para ver la voluntad de Dios, el que está buscando a Dios para hacer algo para Él. No es necesario. Por eso que la gente cuando adversa el llamado, la gente cuando le hace adversidad a lo que Dios está diciendo que quiere hacer en tu vida, es porque hay algo, hay maldiciones, hay iniquidades que le están haciendo resistencia al plan de Dios, y tu corazón no está dispuesto a sacrificar lo que Dios te está pidiendo que entregues. Por eso es que la gente se aparta de Dios, porque no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia, de la corrección, de que te digan lo que está malo dentro de ti y dices que amas a Dios. Una de las cosas que debes aprender como hombre y mujer de Dios es que la obediencia trae bendición. La lealtad a la palabra trae bendición. La perseverancia en el Señor trae bendición. Y el callarte la boca y hablar en su tiempo trae bendición. La prudencia trae bendición. Aquellos que no practican prudencia acarrean para sí mismos maldición. El que abre la boca, porque en vez de soltar bendiciones, lo que suelta son maldiciones para ellos mismos. Cuando la palabra de Dios me dice: ama y bendice a mi enemigo, usted dirá: ¿qué es esto? Pero al bendecir, al perdonar y al poner delante de Dios mi enemigo y decirle: Señor, bendícelo, yo lo perdono, acarrea una bendición para tu vida. Los enemigos están ahí para enseñarte lo que Jesús quiere que veas que no han visto. Hello. Wow. La presencia nunca va separada de la palabra de Dios y de la adoración. Si tú te mueves en estas dos cosas, tú tienes que darme un fruto. Tienes que darme un fruto de la intimidad que tú tienes con Dios. Por eso es que hay corazones llenos de dolor y de amargura, porque no han aprendido a perdonar. Pero tampoco han aprendido y no quieren soltar lo que les gusta. Y eso que les gusta es lo que te aparta de Dios. Es lo que no te deja avanzar. Es lo que te tiene enredada. Es lo que te tiene que cada día no encuentres la salida en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la justicia. Si eso lo dice Jesús en mi vida, ¿por qué no consigo el camino? ¿Por qué no consigo la puerta? ¿Por qué la verdad no se establece en mí? Muy sencillo. Porque mi corazón no anhela lo que Dios quiere. ¿Seguimos? Oh my God. Fíjense algo tremendo. La presencia de Dios se manifiesta en la paz
abundancia y descanso. La gente que se resiste a entrar a donde Dios dice, llega un momento que se sienten cansados. Se sienten angustiados porque no tienen paz. Se sienten que su vida no tiene nada que ver, no saben ni dónde están parados. Y después dicen, es que la profeta es muy dura. ¿Dura con qué? Con el pecado que te está apartando de Dios. Hay gente que me lo ha dicho en mi cara, no entiendo, profeta, ¿cómo usted me dice esas cosas de frente? ¿Cómo quieres que te las diga? Yo les explicaba esta semana al grupo que estaba conmigo que los ministros del Señor hay momentos que se paran porque tienen que cuidar lo que Dios está entregando. Y hay gente cargadas por el diablo, por lo que está en su corazón, que vienen a destruir lo que Dios está haciendo en la gente, en sus corazones. Hay nuevos creyentes que tienen un corazón hermoso para Dios, pero hay gente en la iglesia que se dedica a destruir lo hermoso que Dios está poniendo en tu corazón para agradar a Dios. Porque no entienden, porque están llenos de amargura, porque son envidiosos, porque son traicioneros. En la iglesia del Señor hay gente contaminada. Para eso están los dones espirituales, el discernimiento, la iglesia que busca el rostro de Dios, la iglesia que intercede, la iglesia que gime, que clama por las almas, que no ve la condición. En esta semana yo les enseñaba a mi gente, hay evangelistas que se creen dueños de las almas. Y resulta que el dueño de las almas le pertenece a Dios. Y después que el evangelista conquista los corazones, porque esa es la función, el evangelista se lo entrega al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor le saque todo lo que tiene que sacarle. Pero hay evangelistas que no entienden. Un evangelista no puede estar dentro de la iglesia. El evangelista está llamado a estar fuera de la iglesia. Por eso no existe un pastor evangelista. Porque usted mete a una persona con llamado evangelístico, lo mete dentro de la iglesia y mata el llamado y el ministerio. Así de sencillo. Y han usurpado el lugar que le corresponde al pastor, al dueño, a la cual Dios le entregó el redil. En el redil hay ovejas blancas, negras, pintadas, hay de toda clase, de todo tamaño y todas edades. Pero el pastor, a quien Dios le entregó la iglesia, no a los pastores asociados, sino a quien Dios le dio la autoridad. ¿Para qué? Para llevar el redil a donde Él dice que tenemos que llevar y transformar la oveja. Sacarle, porque la oveja tiene visión corta, ¿oyeron? Las ovejas dan trabajo. Las ovejas lo que hacen es dame más, no tengo. Menos mal que soy profeta. ¿Sabe qué hacen algunos hermanos? Algunos hermanos no. Algunos ministros de aquí, de esta iglesia. ¡Ay, qué tremendo! Cuando la oveja come, porque esta es mía. Y yo, sí estoy, agárrala pues. Agárrala. Yo no tengo problema con eso. Yo le calculo el tiempo que le vas a dedicar. Pero cuando la oveja comienza a dar trabajo, cuando ella comienza a molestarte porque se vuelve un chicle, un fastidio, ¿sabe para dónde van el líder o algunos ministros? Profeta, ya no puedo más con esta hermana, yo se la entrego. Y yo le digo, ¿te sacaste? ¡Wow! ¡Qué tremendo! La semana yo llegué y le dije a unos ministros aquí,
¿Tú quieres que te forme un ministerio? Te voy a pichar a tal hermana para que tú veas lo sabroso que es. No, profeta, ¿por qué no? Si Dios puso en el redil variedades. Pero ¿sabe qué? A las ovejas se lo dejo a los pastores. Yo quiero líderes, yo quiero ministros, yo quiero guerreros del altar. Porque el diablo, esa gente cómoda, que todo es dame, no tengo comida. El apóstol dijo que me diera de comer. Pero si ya tienes el pan de vida, ya tienes la palabra, que tienes que llenarte, llénate de su presencia. Cuando busques el rostro de Dios, cuando hagas lo que Dios dice que tienes que hacer, Dios proveerá. Porque la palabra de Dios me dice: buscad primeramente. ¿Qué cosa? ¿La barriga? No, me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hello. Queremos comer, pero nos estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios siempre hay pan, vino, agua, leche, provisión. Aleluya. Le voy a decir algo para las ovejas que les gusta estar pidiendo. Yo le puedo dar comida hoy, se la puedo dar mañana, pero ya el tercer día yo no le voy a dar nada. ¿Sabe por qué? Porque ya aprendiste a abusar. Ya aprendiste de que yo soy tu proveedor. Y yo te voy a sacar rapidito la imagen. Yo no soy tu proveedor es Dios. Si tienes hambre, clama al Señor, porque algo estás haciendo para que la provisión de Dios no llegue. Tú cerraste las puertas, no fui yo. Yo te estoy enseñando a un Dios que bendice, a un Dios que provee. Examina tu corazón y dile a Dios: aquí estoy. Y el Señor te va a decir, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir: ¿qué estás haciendo mal? Tú decides si sigues con tu pecado o lo sueltas y dejas que Dios actúe en tu vida. La obra social es necesaria. Yo no soy, como he tenido tantas experiencias, me encanta la iglesia, pero yo no quiero estar ahí porque la otra me da una bolsa de comida. Y yo le digo: hermano, váyase tranquilo, váyase a buscar la bolsa de comida. Mientras tanto, yo me sigo llenando de aquel que me da la vida eterna, de aquel que sí cuida mi alma, aquella que sí me provee para lo que yo necesito. Y después que te dejan de dar, comienzan a hablar mal de la gente. Empiezan a murmurar, empiezan a criticar, que está en tu corazón. Cuando el Señor te dice: búscame a mí primero, yo soy tu proveedor. Y decimos: yo amo a Cristo. ¿Cómo lo amas? ¿A tu manera o a la manera que Él quiere que tú le amas? ¡Wow! Seguimos. Esta palabra es para unos cuantos. Fíjense ustedes, David, me dice la palabra, que vivió conforme al corazón de Dios. Qué tremendo es esto. Pero la Biblia me enseña que David era un pecador, que era imperfecto. David tenía un secreto, que era sabio, que él sabía cómo buscar y provocar una atmósfera de adoración. ¿Sabe lo bonito de David? Que David fue rechazado por su familia, fue echado a un lado, y aún echado a un lado en el lugar donde lo habían puesto. Ahí en ese lugar, en el campo, con las ovejas del padre, él adoraba a Dios. Aprendió a adorar a Dios mientras su familia lo rechazaba. David fue preparado
porque su corazón estaba alineado a Dios. Él creó una atmósfera. Él creó un cerco de adoración. Por eso que llega un momento en que Él toma lo que Dios está diciendo. El apóstol siempre viene, y me recuerdo el congreso que quería hacer, levantando el tabernáculo caído de David. Cuando yo leo la historia de David, era un sanguinario. Cometía, mire, hacía unas cosas que solamente él sabía hacerlas. Pero cuando se metía con Dios, se metía en ese lugar con Dios, él podía ver a Dios y Dios hablarle a él y él hablar con él. Era amigo de Dios. Por eso que él instituye una nueva adoración, porque él no podía instituir una nueva adoración para Dios si primero no la tuvo en el cielo, porque eso fue revelado por el Padre, porque él era un adorador. Y el adorador es aquel que busca la presencia de Dios en todo momento, hacer la voluntad de aquel que me llamó. Hello. ¿Pagó el precio? Sí. ¿Pagó el precio por sus errores? Sí. Pero ¿sabe qué? Está escrito que el corazón de David era conforme al de Dios. Un hombre con las actitudes que tenía un hombre pecador. Y la Biblia me dice que él tenía un corazón que le agradaba a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces tu condición te dice: no sirves para nada, eres un execrado, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios me dice: de lo vil y menospreciado te llamé. Por eso una de las cosas que la gente tiene que entender, que el primer rechazo que tú vas a tener para seguir a Cristo es que tu familia te va a repudiar, te va a rechazar. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio, entonces quédate como estabas. Pero los que sí queremos servirle a Dios, comencé diciendo: solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Prepárate para la batalla, prepárate para la crítica, prepárate para lo que te van a decir, pero mantente firme en lo que Dios está diciendo de ti. Las promesas de Dios tardan en cumplirse, pero llegan en un tiempo determinado. Solamente espera, paga el precio, déjate trabajar por Dios con el tipo de llamado que Dios te ha entregado. No es lo mismo el llamado y el proceso de un pastor a un llamado, a un proceso de un evangelista. No es lo mismo el proceso de un maestro con el de un profeta. Y un profeta tiene que ser procesado, tiene que ser humillado, tiene que ser execrado, tiene que pasar por ahí. Si tú no estás dispuesto a pasar por ahí, entonces métete con Dios. Porque la profeta siempre me expone. Muy sencillo. Porque en ti hay una falsa santidad, una mentira que tiene que ser caída. Porque tu actitud daña, contamina, ensucia el altar del Señor. Y nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. Tu cochino corazón no puede entrar a la presencia de Dios, porque entonces sales achicharrada, te mueres. Y la gente juega con los hombres de Dios. La gente juega con el altar de Dios. La gente juega con la adoración para Dios.
Pero estamos llegando el tiempo. Estamos llegando en el tiempo donde lo que a Ananías y Zafira les aconteció en la iglesia tiene que comenzar a acontecer, porque el Espíritu Santo no puede ser burlado, no puede ser tomado en balde. Cuando tú prometas a Dios, cúmplele a Dios lo que Él te está diciendo, porque nadie te mandó meter al Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Elí fueron desechados porque un sacerdote no cuidó la casa de Dios. Y él sabía que sus hijos estaban en pecado. Él sabía lo que estaba haciendo sus hijos, pero nunca los exhortó, nunca les llamó la atención. Los dejó hacer lo que les diera la gana. Y dejaba que tocaran los santos del altar, lo profanaran, lo ensuciaran y se burlaran del Señor. Y era un sacerdote del Señor que sabía la ley, que sabía la palabra, que sabía las consecuencias. Y dio esto. ¿Qué le pasó a esa casa de Elí? Vino desolación, vino muerte, vino destrucción, y después al final vino la muerte del sacerdote. Cuando usted vea que en la casa de un hermano, de un sacerdote, sus hijos no están bien, tienes años en el Señor y tus hijos están perdidos en las drogas, en la prostitución, en el engaño, que roban, y tú dices que eres de Dios, que eres un sacerdote, que tú alabas a Dios, mentiras. Esos son mentiras. Quítate la careta de mentira, porque el Señor te pudo haber ungido, te pudo haber llamado, pero en el caminar torciste el propósito de Dios. Por eso tiene que venir juicio sobre tu casa, y el juicio es fuerte. Y la gente, ay, profeta, usted sí es exagerada. No, es que tiene que llegar. En mi tiempo yo tuve que entender esto, porque en mi tiempo, cuando la gente le pasaba algo, lo primero que te decía: tienes un pecado oculto, verlo. Y yo buscaba a Dios: Señor, dime cuál es el pecado oculto. Hasta que el Espíritu Santo comenzó a enseñarme. Hay procesos que estoy permitiendo en tu vida para formar el llamado que he puesto sobre ti. Pero hay otros que a consecuencia de su desobediencia, estas maldiciones les alcanzarán. Y lo puede leer en Deuteronomio. Ahí hay bastante. Pero el sacerdote Elí está en la Biblia por algo eso. Y no tenga miedo, porque cuando la gente se acerca a mí, o cuando yo le tengo un miedo a la profeta, no me tengas miedo. Pregúntate qué hay oculto en tu corazón que produce temor, no de Dios, sino de acercarte a Dios para soltar eso. Porque hay algo que les voy a decir: cuando yo me convierto en un adorador, cuando yo me convierto en un apasionado, lo primero que viene es el temor a la palabra de Dios. Si el temor a la palabra de Dios me viene porque yo tengo intimidad con Dios, yo voy a tener reverencia y respeto a las cosas de Dios. No voy a cruzar la raya, porque yo sé que si la cruzo, el Espíritu Santo me va a redarguir. Y la gente cree: es que me da miedo. No, Dios no te da miedo. Dios te da el temor a que tengas reverencia y respeto a las cosas de Dios. Que tengas cuidado de la casa del Señor. Que tengas cuidado del ángel de la iglesia. Que tengas cuidado de los instrumentos que Dios ha puesto en el altar para adorarle a Él. No para cantarles a ustedes. Porque yo no vengo aquí para que la congregación baile. Yo vengo aquí para que Dios reciba mi adoración. Conceptos equivocados.
conceptos equivocados. Yo vine y he dispuesto un día a la semana para que nos congreguemos y adoremos. Yo debo tener un devocional diario con Dios. Yo debo tener un devocional diario con Dios para que cuando llegue el día de congregarnos, comenzamos a recibir de lo que el Padre tiene para nosotros. Por eso, y Él pondrá ríos de agua viva en tu ser. ¿Ríos de qué? De libertad. Libre para adorarle, libre para exaltarle. Y hay gente envidiosa, celosa, no de Dios, sino de lo que Dios te está entregando. Por eso, cuando Dios bendice a tu hermano, gózate con él. No le tengas envidia, no lo codicies, porque eso no es tuyo, eso se lo entregó Dios a él. Cuando tú veas que tu vecino está prosperando, no veas la prosperidad que él tiene. Porque tú a veces crees que eso viene de Dios, igual que hermanos cristianos. Yo soy próspero y la prosperidad que tú estás viendo es la material, que muchas veces no viene de Dios. Hay una prosperidad que es mayor, que es la que Dios te da. Y comienza la envidia. ¿O usted cree que en el pueblo de Dios no hay gente que envidie tu matrimonio porque te ven bien? Te envidian porque tienes hijos hermosos para Dios. Ay, no, profeta, eso no existe en la casa del Señor. Menos mal que no existe, porque tengo testimonios para darle. Wow. Vámonos al Salmo 119. Dios mío, 119. Ese es el salmo más corto de la Biblia. ¿Cuántos creen que el Salmo 19 es el más corto de la Biblia? El Salmo 119 es el más corto de la Biblia. ¿Y entonces por qué no dicen algo? En el Salmo 119, 58, 59, 60. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tus promesas. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatus. Cuando yo le doy un paraguas a mi vida y empiezo a reflexionar lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que mi vida es, yo no puedo seguir como vengo. Tengo que parar. No andar como las vacas desenfrenadas o cuando las manadas, unas se asustan y donde va una van todas. Tengo que pararme. Tengo que meditar qué es lo que estoy haciendo y decirle: Señor, enséñame. Quiero entrar nuevamente donde tú me pusiste al principio. Donde me perdí, Señor. Porque cuando hablamos del sacerdote Elí, me está diciendo que siendo un sacerdote, se perdió en el camino. Perdió el temor a Dios. Perdió la intimidad con Dios. Y permitió que los hijos dañaran lo que él una vez amó. Por eso que hay momentos que los hombres de Dios tienen que pararse. Padres, madres, hay momentos en que tú tienes que parar a tus hijos. Porque si tú estás buscando al Señor y tú dices que yo y mi casa te serviremos, hay momentos que vas a tener que tomar decisiones duras.
en tu vida y con tus hijos. Pero si pones al Señor primero, Dios hará. El mal se corta por la cabeza. La culebra se mata no por la cola, es por la cabeza. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Claro que cuesta. Porque eres madre, porque eres padre, porque tú sabes lo que te duele. Pero cuando le sirves a Dios, a veces tienes que hacer uy, Dios, Señor, ayúdame aquí. Lloro con Cristo, me muero con Cristo. La gente te va a criticar, no te van a entender. Pero yo dije, he decidido adorar a Dios. He decidido que Dios sea el dueño de mi casa. Por eso en la casa que tú santificas para Dios, no puede haber inmundicia. Y si la hay, Dios te va a enseñar a quitarla. Por eso que el sacerdote Elí no recibió sino muerte y sus hijos se murieron, porque su casa estaba llena de contaminación, de pecado. Hay hijos que provocan la maldición, pero hay padres que provocan la maldición a los hijos. Por eso que una corrección a tiempo vale más que 1000 correadas. Por eso que en la palabra de Dios me dice que el padre que ama corrige. Y que yo sepa, la corrección a nadie le agrada. Y que yo sepa, una buena correada a tiempo no es que te van a matar a palo, porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero ¿sabe qué? Que llore él ahorita y no que llore yo después adelante. Y eso la gente no lo quiere. No estoy diciendo que maten a sus hijos, porque cuando tú tienes violencia en tu casa, que creo que hay aquí algunos que lo tienen, tú tienes que tomar una decisión. Eso es tema para otro día. No me quiero meter ahí. Fíjense algo en Génesis 5. Dios mío. Oh Señor. En Génesis 5, Génesis 5, 22, 23 y 24. 22. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? De Enoc se habla muy poco. Pero Enoc, a los 65 años, decidió servirle a Dios. Decidió buscar a Dios. Y dice la palabra que duró 300 años. Caminó Enoc. O sea, 365 años. Caminó Enoc siéndole fiel a Dios. Y qué tremenda es esto. Que de Dios Enoc, que él no vio la muerte, sino que fue quitado. O sea, ¿qué hizo este hombre, Enoc? ¿Qué hizo para que Dios lo tomara y se lo llevara? Cuando nosotros de verdad entramos en la presencia de Dios, no vemos muerte ni corrupción, porque la atmósfera de Dios no permite que nada te acontezca, porque Él te cuidará. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estará ahí delante de mí. Y en valles de delicados pastos me hará pastorear. Él dará provisión y descanso y paz a mi vida, porque a Él
y busco su presencia. Soy un adorador, soy un instrumento, soy alguien que provoca la presencia de Dios. Y quiero más de ti. No quiero quedarme con eso. Por eso que los valientes son aquellos que arrebatan lo que ya Dios ha determinado para tu vida. Oh Señor, están aquí. Seguimos. Oh Señor. Oh Señor. Génesis 6. Génesis 6. Oh Señor. Otro hombre de Dios. Génesis 6, 7, 8 y 9. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Quién conoce la historia de Noé? La gente conoce a Noé por la barquita, pero no lo ven como un hombre que se mantuvo por largos años creyendo la palabra que Dios le dijo. Ay, Dios mío. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Mira lo que me dice la palabra. Un hombre que caminó con justicia y era honrado. Ay, esta palabra a muchos no les gusta. Justo y honrado van juntos, agarraditos de la mano. Y hay gente que no quiere ser justa con tu hermano, pero tampoco quiere ser honrado ni con Dios ni con nadie. Entre su gente, y siempre anduvo fielmente con Dios. Era un hombre justo, honrado y fiel. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? ¿Usted cree que Noé sabía cómo hacer un barco? La Biblia me dice acaso que Noé sabía cómo construir un barco. Ahí no me habla de barco, a mí no me habla de Noé, me habla de algo diferente. Pero ¿quién crees tú que creó el barco más grande, el primer barco del mundo? Lo creó Noé a través de las directrices de Dios. Tantos codos para la derecha, tantos codos para la izquierda, para arriba, para abajo. Era un transatlántico de sus tiempos. El primer barco, ahí no hubo banderines, ¿oyeron? Ahí lo que hubo fue fidelidad. Mientras Dios le hablaba, la gente se burlaba. Aún sus propios hijos comenzaron a dudar: ¿qué le pasa a mi papá? ¿Cómo va a ser un barco cuando aquí no llueve y no tenemos el mar? ¿Cuánto tiempo dice la palabra que duró siendo fiel a lo que Dios le dijo? Y todo aquel que se monte en la barca con el Señor no perecerá, porque el barco te llevará al lugar donde dice Dios que tienes que estar. Y el barco fue tan hermoso que el barco fue preparado para que el hombre se arrepintiera. Pero la Biblia me dice que solamente Noé y su familia y los animales fueron los que se montaron en la barca. Gloria a Dios por todo. Entienda esto espiritualmente. Y dice la palabra que todos perecieron. El barco, quien lo llevaba era el Señor. Y eso cuando Dios se recordó que había dejado a Noé en el barco. Dios en su tiempo se recuerda y mira hacia la tierra y dice: ay, ahí hay un hijo mío que está orando, que ha sido fiel. Vamos a darle la respuesta. Es que
Dios no me escucha? Por supuesto, si estás en tus delitos y pecados, ¿para qué te va a escuchar si no quieres cambiar? No quieres entregar. ¿Para qué Dios se va a molestar? No molestes a Dios con tus problemas. Molesta a Dios para buscar su presencia. Ahí sí. No busques a Dios con tus problemas. Búscalo a Él para que te enseñe de su presencia. Génesis 18. La Biblia está tan llena de hombres fieles, hombres que le creyeron a Dios. Imagínense usted, Génesis 18, 16, 17 y 18. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertiría en una nación grande y poderosa, y en él será bendecida todas las naciones de la tierra. Esto es tremendo. ¿Cómo Dios, siendo Dios, le va a decir los planes a Abraham, lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra? Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, ¿qué dimensión de intercesión tenía Abraham para mover la mano de Dios? ¿Qué hacía Abraham para que Dios se acercara y le dijera a Abraham qué iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Para que Abraham se atreviera. Ay, qué tremendo es esto. Para que Abraham se atreviera a interceder. Señor, y si hubiese 50 justos, yo me imagino que qué nivel de intercesión era esa. Y Dios, ¿qué le decía? Si hubiesen 50 justos, ¿qué iba a hacer el Señor? Los perdonaría. Y por amor a esos 50 justos, pararía el juicio. Hello. Señor, y si no, si son 45. ¿Acaso Dios no sabía quién estaba en Sodoma y Gomorra? ¿Acaso Dios no sabía por quién Abraham estaba intercediendo? Pero Dios quería que lo que había en Abraham, que a Dios le agradaba, se moviera a favor. Se moviera a favor de un justo. Y comenzó Abraham a negociar con Dios. Eso me recuerda a alguien que negociaba con Dios lo que él le estaba pidiendo. Y por amor y misericordia Dios le entregó algo. Pero cuando llegó el momento, tienes que entregarlo. Yo dije, no, voy a seguir peleando. ¿Para qué? Seguimos. Y estos mismos ángeles que venían, ángeles de juicio, que venían a hacer juicio sobre una nación llena de pecado, porque ya el pecado llegaba al cielo con inmundicia y ya ese aroma a Dios no le estaba agradando. ¿Quiénes fueron los que sacaron al justo de Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo sacó? ¿Quién sacó esa familia? ¿Dios? El clamor de Abraham, la intercesión de Abraham movió la mano de Dios. Y los ángeles los sacaron. Después ya usted sabe la demás historia. Porque un intercesor se atrevió a hablarle a Dios. Y eso solamente lo hace un amigo y uno que conoce a Dios. Eso solamente lo hace un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. Tú no puedes sacar
un alfiler del cielo, si primero no entiendes los principios de Dios, Dios no te va a dar riquezas ni te va a prosperar cuando tú no amas las almas. Dios no te va a dar cosas que Él sabe que te vas a perder. Cuando tú no entiendes el valor de un alma para Dios y menosprecias lo que Dios está poniendo para que le hables y le prediques de su palabra, y menosprecias la condición del huérfano, del menesteroso, del que no sirve para nada, entonces le estás dando la espalda a Dios. Porque Dios ama lo que tú no amas. Él ama lo que tú no quieres. Ahí está el secreto. Amar lo que Dios ama, aún en medio de su condición. Las almas tienen un precio para Dios. Por eso Jesús murió en la cruz. Hay gente que le cuesta entregarle sus hijos a Dios. Pero les tengo una noticia. Jesús, Dios Padre, es el primer ejemplo. Entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana yo estaba dando una clase y yo llegaba y les decía: ¿por qué crees tú que cuando Dios nos casamos y Dios nos da nuestro primer hijo, nosotros se lo presentamos a Dios? La gente no entiende esto. Es la primicia. Es la primicia del fruto de tu relación, de lo que Dios unió. Se lo presenta. Aquí está, Señor, la bendición que tú me diste, porque es para ti. La gente no entiende eso. Lo que entiende es que hay que presentarlos nada más. Cuando presentes ofrenda a Dios, trae una ofrenda para Dios. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han presentado en el altar de Dios a sus hijos y se han olvidado de la ofrenda para Dios? Y usted va a decir: mis hijos ya los entregué en la ofrenda. Escuchen lo que están diciendo. Porque cuando tú entregas en el altar a tus hijos, nunca más volverán a ser tuyos. Eso les pertenece a aquel a quien tú se lo entregaste. La gente no entiende esto. Segunda de Samuel. Póngamelo ahí. Bueno, ya la tengo aquí. Segunda de Samuel 9, 6, 7, 8 y 9. Hoy la profeta tiene versículos, ¿oyeron? Y si me emociono más, le pongo más versículos. Cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad. Respondió: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, que decidió beneficiarte, voy a devolverte toda la tierra que pertenecía a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este tu siervo suyo, para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Cuando
Vi la condición de este hombre, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, chuequito de piernas, caminaba arrastrado y se consideraba como un perro muerto. No tenía valor. Y qué hermoso es cuando el rey David le da su lugar, le devuelve todo lo que era de su abuelo, lo que era de su padre, y se lo entrega. Permite comer en la mesa. Santo Dios. Le permite comer en la mesa y le restituye todo lo que el enemigo le había quitado. La figura de David como la figura de Cristo. Cuando muchas veces venimos a los pies de Cristo y el Señor nos recuerda, nos da bendiciones, y el enemigo roba la bendición, no solamente tu bendición, sino roba la bendición que Dios le pudo haber entregado en este momento. Era Saúl, Dios le había entregado cosas, promesas a Saúl. Dios le había entregado palabras a Jonatán. Pero hay una descendencia que tiene que ser levantada, que tiene que ser puesta en el lugar donde Dios los ha llamado, para que seamos como dice Dios. Y es tan tremendo que en Hebreo 4, mira lo que dice el Señor. Por eso la figura de Mefiboset está por algo en la Biblia. Pero mira lo que dice en Hebreo. Pero eso Dios volvió a fijar un día. Diga, Dios volvió a fijar un día. Y hoy es el día cuando muchos después declararon por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy es el día en que Dios ha escogido para devolverte lo que una vez el enemigo te robó, donde Dios puso promesas sobre una descendencia atrás, donde no se cumplieron, donde fueron desobedientes, donde se apartaron de Dios. Dios está escogiendo este día para restituirte todo lo que el diablo te pudo haber robado. Hay bendiciones espirituales que tienes que pararte, y hoy es el día en que tienes que pararte y empezar a pedirle perdón al Señor por los pecados de tus generaciones. Hoy se cierran puertas de maldiciones. Hoy declaro que este día es un día de libertad. Toda ruina, toda escasez, todo lo que te ha hecho caminar con parálisis como un perro, hoy Shamay arriba canta, oh Shirinde, oh Santico, oh, ¿sabe qué? Este es el día en que Dios escogió para bendecirte. Dios quiere que te vuelvas, que escuches su voz, que escuches atentamente su voz y que no te apartes de Él. Oh, te dice Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas, sé sensible a la voz de Dios, porque Dios quiere restituirte, Dios quiere bendecirte. Dios anhela estar contigo. Dios anhela buscar su presencia. Dios quiere que arrebates lo que ya Dios te entregó. Y no son cosas materiales, son cosas espirituales. Lo espiritual pesa más que lo material. No busques las cosas materiales, donde la polilla y el ojín todo lo consume. Haced tesoros en el cielo. Hoshikama Kanda. Orerere.